¿no? Muchas veces es cuando queremos justificar el pecado, ¿ok? Cuando queremos justificar la maldad de alguien, ¿sí? Decir, ay, pobrecito, es que no sabe, ¿no? Es que nadie le dijo, tal vez, ¿no? Etcétera. Pero que Dios tenga misericordia, ¿no? O Señor, concédele los deseos de su corazón. Y es una persona que es impía. Por más que ores y tu intención de tu corazón sea muy noble y loable y todo esto, estás en contra de la voluntad del Todopoderoso porque esa persona es impía. Esa persona ha decidido no obedecer al Todopoderoso. ¿Sí? Por eso dice que no participemos de las obras de iniquidad. ¿Vale? Bueno, seguimos. Romanos 8, del 4 al 5. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No comas, no bebas, no hagas, no digas, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, del Ruach, de Elohim, del Ruach HaKodesh, en las cosas del Espíritu. Andar en el Espíritu es andar de acuerdo con la Torah de Elohim. Por eso está ahí, en la justicia de la Torah, cumpliendo y guardando los mandamientos del Señor. Andar en el Espíritu no es hacer viajes astrales. No es decir, ay, el Señor me llevó al tercer cielo y tuve esta revelación. Eso no es andar en el Espíritu. ¿Sale? O esa gente que de repente te va a saludar y empieza a temblar y a decir, el Señor dice, ¿no? Eso no es del Todopoderoso. Eso no es del Creador, ¿ok? Entonces, andar en el Espíritu es andar en la obediencia de la Torah, ¿sí? En justicia. Por eso dice, para que la justicia de la ley, que ya hablamos la justicia de la ley se cumpla en nosotros, ¿sí? Que no andamos conforme a la carne, ¿sí? O sea que si hemos recibido salvación, hemos sido justificados, ¿cuál es el resultado? No andamos conforme a la carne, ¿sí? Sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice ahí? Con rojo, enemistad contra Elohim. Porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Yeshua, cuando estaba entre los fariseos, continuamente tenía pleitos precisamente por esto. Porque decía que los fariseos ponían cargas que la gente no podía llevar y que no tenían nada que ver con la Torah, con el mandamiento del Todopoderoso. Es más, les dijo a ustedes, no, él no lo dijo Pablo, en vano me honran, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Obedeciendo tradiciones de hombres. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las tradiciones? Bueno, pues acabamos de pasar por una temporada tradicional, ¿verdad? Y cuando la gente quiso santificar esas fiestas o cristianizar las fiestas paganas, entonces dice el Señor, eso es vano, y eso es idolatría, y eso no me agrada. Simple y sencillo, ¿verdad? Por más que tú digas, es que aquí aprovecho para evangelizarlos, o sea, tu testimonio se cayó al momento en el que participaste de lo sacrificado a los ídolos. Si no lo sabías. Dice, porque lo que los gentiles sacrifican, a los ídolos los sacrifican. Y la palabra del Señor nos dice, no participes de los sacrificados a los ídolos. ¿Ok? Todas estas fiestas, todo lo que
se ofreció. Por ejemplo, hablamos de Halloween. Y para muchos cristianos, ay, sí, Halloween es el diablo, uy, los fantasmas, las brujas, sí, eso no es de Dios. Y eso sí, no comemos, ni pan de muerto comemos, ¿verdad? Eso, el puro nombre lo dice en ese aspecto. Pero hablas de la Saturnalia, o la Nativities, o lo conocido como la Navidad, y todo, ay, ¿verdad? Esto no tiene nada de malo, está riquísimo, la familia y el amor de Dios. Bueno, lo que dice, cuando ya vieron el significado de la Navidad y que todo lo que se hace por la Navidad no es ofrecido a Yeshua ni al Todopoderoso, es ofrecido a Tamuz, ¿verdad? Literalmente celebrando el día del nacimiento de Tamuz y obedeciendo tradiciones de su iglesia madre, ¿verdad? Constantina. Entonces, estamos participando de eso. Pero yo decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque la escritura, la palabra del Señor me dice, me ha dado su espíritu, la luz necesaria para entender que eso no es agradable y tomo la decisión de obedecerlo. Empiezo a andar conforme al espíritu. ¿Vale? Por esto dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Ahí para que cada quien lo mastique. Ok, ser guiados por el Ruach o por el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan que una vez les expliqué acerca de los 7 espíritus? Que se refiere, el primero que es mencionado es que recibiría el espíritu de, en la Biblia dice el espíritu de Jehová. Y mucha gente pone atención a espíritu de poder, de conocimiento, sabiduría, fe, etcétera, etcétera. Pero no ponen en el principio que es el espíritu de el Creador. O el espíritu de yo soy. ¿Sí entiendes? Entonces, dice que no tienes ese espíritu porque estamos muertos en el pecado, ¿sí? Por nuestros delitos y pecados. Estamos separados de la gloria de Elohim. Pero cuando venimos en reconciliación por medio de Yeshua, nos acercamos nuevamente al Padre, dice que Él nos da su Ruach, su espíritu, que es poder, fuerza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ser guiados por el Ruach es que somos un reflejo del Creador en el mundo al guardar sus mandamientos. Si un llamado profeta o una persona, sea quien sea, viene y te dice, el Espíritu de Dios me dice esto, pero el testimonio de esa persona, es decir, la vida de esa persona, no es un reflejo de quien guarda los mandamientos, y estamos hablando de la Torah, dice, esa profecía no sirve, o ese profeta no es profeta de Elohim. El espíritu que esa persona tiene no es el mismo espíritu de Elohim, el Creador. ¿Sí? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Apréndenselo de memoria. Es que yo siento en mi espíritu, hasta dicen eso, es que yo siento que debo hacer esto. Mi corazón me dice que esto es así. Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Debo o no debo hacer esto? ¿Puedo o no puedo? Cuando la escritura es clara y te dice, no matarás. ¿No? Entonces, te vas a preguntar, ¿puedo matar o no puedo matar? Pero es que esta persona es muy mala, ¿no? O si vieras todo lo que dice la escritura, a ti como hijo o hija del Todopoderoso, te dice, no lo hagas. Guardarás los días santos, Shabbat o Shabbatón, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Todo lo que los 10 mandamientos que ya se aprendieron de memoria nos enseñan, básicamente, y no hay pero, no hay bueno, sí, pero no tanto.
¿sí? Eso es que tu corazón te está engañando. ¿Sí? Cuidadito. Proverbios 3:5 dice, Proverbios 3:5, fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como ahora lo que llaman políticamente correcto. Y cuando tú empiezas a obedecer la palabra y a hablar de acuerdo con la escritura, la palabra del Todopoderoso, te vuelves políticamente incorrecto, porque vas a ir en contra de el establishment, en contra del nuevo orden mundial, y obviamente vas a perder beneficios. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a Romanos 8:14. Si ya habían perdido la costumbre de escribir, ya se las volví a reiniciar. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. ¿Ok? Todos los que son guiados por el Espíritu del Eterno son hijos del Creador, del Todopoderoso. Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice, como promesa, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta promesa que le es dada al pueblo de Israel, que está precisamente hablando de que se iba a anular el contrato, ¿sí? Se iba a anular el pacto, o se había anulado el pacto, pero la promesa de una renovación de contrato o de una renovación de pacto. Dentro de esa renovación la condición es dar un corazón nuevo, ¿sí? Y te está diciendo que el corazón que tenías antes era un corazón de piedra, duro, insensible, que no quería obedecer ni honrar al Todopoderoso. Sin embargo, él dice, y pondré espíritu nuevo. Y se refiere a su espíritu, el espíritu del Creador, del yo soy, ¿sí? Para ser sensible a su voz. De acuerdo a la escritura, hay otra donde dice, porque nadie conoce la mente del hombre o los pensamientos del hombre, sino el ruach que hay en él, el espíritu del hombre. ¿Ok? Y asimismo nadie conoce los pensamientos del Creador o del Todopoderoso, sino su ruach. ¿Ok? Cuando yo digo, o yo vengo al conocimiento de la voluntad del Todopoderoso, conozco a Yeshua, empiezo a conocer sus pensamientos porque he recibido de su espíritu. ¿Ok? Pero ese mismo espíritu me va a guiar a obedecer su palabra. No está separado, ¿sí? No es un espíritu aparte, es el Creador en tu vida. ¿Ok? Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Ezequiel 36 del 26 al 27. Cualquier persona que diga que tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, dice, el resultado es que va a andar en sus estatutos del Todopoderoso, guardará los preceptos del Todopoderoso y los pondrá por obra. ¿Ok? Nadie se puede brincar esto. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua, el Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? El pueblo hasta la venida de Yeshua, mucha gente estaba tratando de congraciarse con Dios a través de la obediencia de los mandos religiosos. ¿Sí me entienden? O sea, mucha gente estaba tratando de quedar bien con Dios y decían, pues la única manera de quedar bien con Dios es tratando bien a los siervos o a los, en ese caso, a los ministros de Dios. ¿Sí?
Pero dice aquí que la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías me libra de esa ley de pecado y de muerte. ¿Ok? Ya no tengo que agradar al hombre, tengo que agradar a mi Padre, al Creador. Romanos 8:4. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al Ruach HaKodesh. ¿Ok? La justicia de la ley se cumple en nosotros cuando caminamos conforme al Espíritu. Si están haciendo esta relación entre la justicia del Todopoderoso, su Espíritu, y la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la carne. Todo está relacionado dentro de lo que les acabo de mencionar. ¿Ok? Romanos 8:9 dice: mas ustedes no viven según la carne, ¿será? Sino según el Ruach. Si es que el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Elohim, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, de Yeshua, no es de él. ¿Cómo sabemos que no es el Espíritu de Mashiach? Porque no obedece a la Torah o la ley de la Torah. No vive conforme al Espíritu. ¿Sí? Pero entonces, si no vive esa persona, aunque se llame, se ponga título de apóstol, pastor, evangelista, profeta, ungido, santísimo, padre de las naciones, como se quieran poner sus nombres muy acá, ¿verdad? Hasta en hebreo, Roy, More, Rabino, como se quieran llamar, dice: si no andas, si no tienes el espíritu de Mashiach, no andas conforme o no eres de él. ¿Amén? Se va a quedar. Vamos a ver qué son los frutos. Luego vamos a ver los frutos de la condición del pecado y de las obras de la ley. Si entendemos que el fruto es lo que sale, ¿no? Por naturaleza, lo que se manifiesta en un tiempo. ¿Sí? De acuerdo con la condición del pecado, vamos a ver en Romanos 8:7 que lo que se va a manifestar es enemistad con Elohim. Y de acuerdo con las obras de la ley, tenemos Romanos 9:32, que es tropiezo y estorbo. Puedes hacer una llave, si ustedes quieren, al centro hasta arriba, frutos. De tu lado izquierdo, primer punto, condición del pecado. Y abajito, Romanos 8:7, enemistad con Elohim. Abajito pones obras de la ley, que es Romanos 9:32, tropiezo y estorbo. ¿Me puedes prestar una hoja? Aquí no importa. ¿No sirve esta? No tiene. Esto. Ahorita les digo más o menos como, a lo mejor ya me captaron, pero... Gracias. No me tardo. Fruto 1. Condición. Bueno, no lo voy a escribir todo. Ahí ustedes ya me entenderían. Romanos.
Algo así, más o menos, ¿eh? No lo escribí todo. Frutos, de un lado condición del pecado, con Romanos 8:7. Y abajo obras de la ley, con Romanos 9:32. Yo estoy al revés. Más o menos, ya ustedes conforme a lo que les dicté, lo desarrollan. Te voy a poner otra cosa, permítanme. Ah, eran al revés. A ver, ¿se entiende? Era una llave, pero me equivoqué en la llave. Al final el resultado es muerte, Romanos 6:23. Pues quién sabe, ¿no? ¿Más? Que lo hice rápido para... ¿Está bien o no? ¿No nos pueden poner una foto después? Es que no veo. La verdad es que lo hice, o sea, nada más para que vean cómo hacerla. Se las dicto. Al centro va frutos, ¿Qué? Frutos. ¿sí? Del lado izquierdo, Y ya. a ver si puedo indicar. Del lado izquierdo escriben condición de pecado, ¿sí? Condición de pecado, que es de lo que hablamos hace rato. ¿Son los frutos, no? Frutos en medio, ¿sí? Condición de pecado, Romanos 8:7. Avi, déjame, esa bolsa es mía. Para el regalo de acá. Romanos 8:7 y es enemistad con Elohim, enemistad con Dios. Abajo, obras de ley, obras de la ley. Obras de la ley. Romanos 9:32. Obras de la ley, Romanos 9:32. Es tropiezo y estorbo. Tropiezo y estorbo. Después, en estas abren la llave y digamos que el resultado es muerte. Muerte, Romanos 6:23. Muerte, Romanos 6:23. ¿Ok? Es digamos que como un resumen de lo que hablamos o de lo que les hablé. Ahora pueden hacer otra llave, pero vamos a ver hablando de los frutos de la justicia de Elohim. Igual, el título es frutos. Y vamos a ver el primer punto del lado izquierdo, justicia de Elohim.
No. Justicia de Elohim. Lo voy a tratar de hacer en más grandecito. Voy, ¿eh? A ver, ahí les va. Creo que se ve más. ¿Si le checan? Frutos. Justicia de Elohim. Espíritu de Mashiach. Romanos 8:9. Abajo es la Torah de Elohim, que es santidad. Romanos 6:22. Y el resultado es vida eterna. Romanos 6:22. Ahorita les mando esta foto. Y ya ustedes la hacen bien en su casa. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, Sí. pero ya saben, tienen una idea. Ok, continuamos. Entonces, el fruto de la justicia de Elohim, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿sí?, tiene que ver con el espíritu de Mashiach y es la fe de Yeshua. Ya leímos Romanos 8:9. Bueno, si lo tienen otra vez. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. ¿Ok? La fe de Yeshua está relacionada con el Espíritu de Mashiach, lo cual provoca en nosotros la justicia del Todopoderoso. Guardar los mandamientos, ¿sí?, o guardar es lo que es la Torah de Elohim, produce en nosotros santidad, ¿sí?, o se manifiesta como santidad. Y esto lo vemos en Romanos 6:22, ya lo vimos, ¿sí? Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ok? Estas cosas todas están relacionadas, hablan de lo mismo y el fruto es la vida eterna. Apocalipsis 14:12 dice:
14:12, Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Ok? Esta es la paciencia de los santos, o este es el resultado. Guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Una persona que es salva o que dice ser hijo del Creador, de Dios, es porque guarda los mandamientos, la Torah, es santo y mantiene la fe de Yeshua. Por lo tanto, tienes el espíritu de Mashiach y estás en él. Es cuando puedes decir en la autoridad de Mashiach, Yeshua. ¿Ok? Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Si alguno dice que ama al Todopoderoso, al Creador, o a Jesús, dice, este es el amor, o esta es la forma en que manifestamos el amor a Él, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso es que les dijo Rebe, hay que aprenderse Éxodo 20. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Porque seguimos teniendo ese deseo y esa necesidad de guardar y obedecer, conocer sus mandamientos. Ajá. O sea que cualquiera que no tiene esta necesidad, obviamente no tiene el espíritu de Elohim. Amén. ¿Alguna pregunta? No, espero, traté de ser lo más claro posible, irme tranquilito, pero ahora sí que para terminar todo esto, existen las leyes de los hombres que creen que producen vida, ¿sí? Que si tú me obedeces, aunque me llame pastor o como cristiano, que si tú haces esto, yo te voy a enseñar que hagas lo que yo creo, ¿sí? Entre ellos, guardar el domingo, llamar al día domingo como el día del Señor. Ajá.